Bueno, ahora pues les voy a continuar hablando sobre la toracotomía de reanimación. Entonces tenemos que aquí pues el masaje cardíaco cerrado por un paro cardíaco o una actividad eléctrica sin pulso no es efectivo en un paciente hipovolémico. Y pues cuando un paciente tiene lesión penetrante de tórax y llega sin pulso, pero con actividad eléctrica miocárdica, este puede ser candidato a toracotomía de reanimación inmediata. Para esto, pues debe estar presente un cirujano y que realice la evaluación sobre la necesidad y la posibilidad de éxito del procedimiento, en lo que los demás continúan con la administración de líquidos, la intubación endotraqueal y ventilación mecánica. En caso de que el paciente haya sufrido una herida penetrante y le hayan practicado RCP en la etapa prehospitalaria, este debe ser evaluado para verificar cualquier signo de vida en caso de no tenerlos. Y también debe verificarse si tiene actividad Bueno, eléctrica. En caso de que no los tenga, ole, pues ¿qué onda? no se debe ¿Y continuar con la necesito? reanimación. Ah, qué bueno. Y pues en caso de ser un paciente con trauma cerrado, este no es candidato a la toracotomía de reanimación. Y pues los signos de vida considerados son pupilas reactivas, movimientos espontáneos o un electrocardiograma normal. Aquí las maniobras terapéuticas efectivas en la toracotomía de reanimación son la evacuación de sangre del pericardio, control directo de una hemorragia intratorácica, el masaje cardíaco abierto y el campleo de la aorta descendente. Este para que la sangre fluya más efectivamente a lo que es el cerebro y el corazón. Y pues una vez que las lesiones que ponen en peligro la vida han sido tratadas, se debe referir al paciente a una revisión secundaria. ¿Sí le puedes dar a la siguiente, por favor? Ya cambió, es que, ahí está. Ok. Bueno, bueno, la evaluación secundaria aquí pues requiere un examen físico completo y detallado. Y pues si las condiciones del paciente lo permiten, se debe tomar una placa de tórax de pie, una gasometría, tiene que haber monitorización con oxímetro de pulso y monitoreo continuo de trazo electrocardiográfico. Aquí pues la placa de tórax nos sirve para buscar expansión pulmonar y presencia de líquido, examinar también y buscar si hay presencia de mediastino ensanchado, una desviación de la línea media o pérdida de los detalles anatómicos. La ecografía aquí nos sirve para detectar un neumotórax o un hemotórax, pero no para visualizar otras lesiones, por lo que se debe complementar junto con la radiografía. Y pues las lesiones potencialmente letales consideradas son el neumotórax simple, el hemotórax, la contusión pulmonar, la lesión del árbol traqueobronquial, la lesión cardíaca cerrada, la ruptura aórtica traumática, la lesión traumática del diafragma y la lesión esofágica del diafragma. A diferencia de las lesiones que ponen en peligro la vida, que son las anteriores de las que les estuvimos hablando, las anteriores pues no son tan obvias en el examen físico, estas las que les acabo de mencionar, y su diagnóstico pues requiere un alto índice de sospecha y pueden pasar también inadvertidas en el periodo postraumático inicial, pero de todos modos, si no se llegan a diagnosticar, el paciente puede fallecer por alguna de estas lesiones. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, primero pues les voy a hablar sobre el neumotórax. Y pues el neumotórax se produce por la entrada de aire al espacio virtual que existe entre la pleura visceral y la parietal. Este puede ser causado por un trauma penetrante o no penetrante. En el trauma cerrado, la causa más común es la laceración pulmonar con salida de aire.
Por lo general, el tórax se encuentra completamente ocupado por lo que es el pulmón. Sin embargo, cuando entra aire al espacio pleural, se rompe esa fuerza que existe entre la pleura parietal y visceral, provocando el colapso pulmonar. Y aquí se produce lo que es un defecto de ventilación-perfusión debido a que la sangre que perfunde el segmento del pulmón no ventilado no está oxigenando, no se encuentra oxigenado. Y pues aquí en la exploración física se puede tener ruidos respiratorios disminuidos y una percusión hiperresonante en el lado afectado. Sin embargo, una radiografía de tórax en expiración es considerado más un método más objetivo para el diagnóstico. Y pues el mejor tratamiento es colocar un tubo torácico a nivel del cuarto quinto espacio intercostal, justo delante de la línea media axilar, y debe ser realizado por un cirujano. Pero en dado caso de que no se cuente con un cirujano y este produzca síntomas, se puede optar por colocar un tubo de tórax conectado a una trampa de agua. Si hay o no aspiración, de todos modos se debe realizar una radiografía posterior al procedimiento para comprobar la reexpansión pulmonar. Y pues a todo paciente con sospecha de o que exista la posibilidad de evolucionar a neumotórax, se le debe de colocar un tubo torácico antes de ser sometido ya sea a anestesia general, ventilación mecánica o traslado en avión, porque la presión positiva puede hacer que se genere un neumotórax a tensión. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora hablando del hemotórax, las causas más frecuentes de un hemotórax menor a 1500 mililitros son las laceraciones pulmonares, las rupturas de un vaso intercostal o la arteria mamaria interna causadas por trauma cerrado o penetrante. Normalmente el sangrado se autolimita y no requiere una intervención quirúrgica. Pero un hemotórax agudo en cantidad suficiente para ser visto en una placa de tórax se trata con la colocación de un tubo torácico de grueso calibre en medida de 36 a 40 French para evacuar la sangre y disminuir el riesgo de progresión a un hemotórax coagulado. Y aunque son muchos factores involucrados en la toma de decisión de operar a un paciente con hemotórax, los más importantes es el estadio fisiológico del paciente y el volumen de sangre drenado a través del tubo torácico. Y pues si de manera inmediata se obtienen más de 1500 mililitros o si se drena más de 200 mililitros por hora durante 2 a 4 horas o si es necesaria la transfusión, se debe considerar una exploración quirúrgica del paciente. ¿Se le puede dar a la otra? Ok. Bueno, el tercero pues es la contusión pulmonar. Y aquí pues puede producirse sin fracturas costales o tórax inestable. Particularmente esto pues en pacientes jóvenes sin las costillas totalmente osificadas. En adultos se asocia a fracturas costales y es la lesión torácica potencialmente mortal más frecuente. Aquí la insuficiencia respiratoria puede estar enmascarada y desarrollarse con el paso del tiempo. El plan para un tratamiento definitivo puede cambiar con el tiempo, por lo que se requiere una monitorización y una reevaluación constante del paciente. En pacientes con hipoxia significativa, por ejemplo, con la presión de oxígeno menor a 65 milímetros de mercurio o saturación de oxígeno menor a 90%, que estén respirando aire ambiental, pueden requerir intubación y ventilación dentro de la primera hora de la lesión. Y pues aquí se dice que existe una asociación con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la insuficiencia renal, con la posibilidad de una intubación temprana y de ventilación mecánica. Y pues para un tratamiento óptimo, aquí es esencial el oxímetro de pulso, la determinación de gases arteriales,
la monitorización electrocardiográfica y un equipo de ventilación apropiado. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y ahora hablando de las lesiones del árbol traqueobronquial, estas son raras, pero potencialmente fatales, ya que frecuentemente no son diagnosticadas en la evaluación inicial. En un trauma cerrado, la mayoría de estas lesiones ocurren hasta 3 centímetros de la carina. La mayoría de los pacientes llegan a morir en el lugar del accidente o si llegan al hospital, si llegan al hospital en el traslado, pues estos tienen un alto índice de mortalidad. Y pues ante las sospechas se necesita una consulta quirúrgica inmediata. Y pues frecuentemente estos pacientes presentan hemoptisis con enfisema subcutáneo o con un neumotórax a tensión y una expansión incompleta del pulmón después de la colocación de un tubo de tórax sugiere una lesión del árbol traqueobronquial, por lo que es necesario en estos casos colocar más de un tubo para controlar las fugas de aire y poder expandir el pulmón. Perdón. Y pues el diagnóstico de estas lesiones se confirma más por broncoscopía. Y pues aquí se puede optar por intubar el bronquio principal del lado opuesto de la lesión para proveer una adecuada oxigenación. Sin embargo, con frecuencia resulta difícil intubar por la distorsión anatómica que pueden llegar a presentar estos pacientes. Y pues en pacientes estables puede el tratamiento quirúrgico diferirse hasta que se resuelva la inflamación aguda y el edema. Sin embargo, si no es así, está indicada la intervención quirúrgica inmediata. Siguiente. Bueno, ahora hablando de la lesión cardíaca cerrada. El trauma cardíaco cerrado puede presentarse como una contusión del músculo miocárdico, la ruptura de una cavidad cardíaca, la disección o trombosis de arterias coronarias o ruptura valvular. La ruptura de una cámara cardíaca se va a manifestar con los signos típicos del taponamiento cardíaco y debe ser reconocida durante la revisión primaria, como ya lo mencioné. Y aquí pues el uso temprano del FAST puede llegar a facilitar el diagnóstico. Los pacientes cuando presentan la lesión cardíaca cerrada pueden quejarse de malestar en el tórax, que generalmente se asocia con una contusión de la pared torácica o a una fractura del esternón o las costillas. Y pues el diagnóstico con certeza solo se puede hacer evaluando al músculo como tal. Aquí las secuelas clínicas más importantes de una contusión miocárdica es la hipotensión, las arritmias o las alteraciones en la motilidad de la pared cardíaca en la ecocardiografía bidimensional y pues la presencia de múltiples contracciones ventriculares prematuras, la taquicardia sinusal inexplicable, una fibrilación auricular, un bloqueo de rama que generalmente llega a ser la derecha y cambios en el segmento ST en los hallazgos electrocardiográficos más comunes. Y pues una elevación de la presión venosa central sin causa aparente puede indicar una disfunción del ventrículo derecho secundaria a lo que es la contusión. Y pues es importante recordar que el evento en sí, o sea, el accidente o por lo que sufrió el paciente pudo haber causado una isquemia al miocardio, por lo que también hay que verificar si existe la elevación de las troponinas cardíacas. Y pues en pacientes con contusión miocárdica ya diagnosticada por anormalidades en la conducción, se encuentran en alto riesgo de sufrir arritmias súbitas, por lo que deben ser monitorizados durante las primeras 24 horas. Y los pacientes que no tienen ninguna alteración electrocardiográfica no requieren más monitorización. Siguiente. Ahora pues la ruptura traumática de la aorta. Esta suele ser una causa común de muerte súbita en un accidente de tráfico o en caídas desde gran altura.
Para los pacientes que llegan a sobrevivir, la recuperación es posible si se identifica la ruptura y es tratada de inmediato. Y aquí se dice que casualmente los pacientes que potencialmente pueden salvarse son los que sufren una laceración incompleta cerca del ligamento arterioso de la aorta, manteniendo la continuidad por una adventicia intacta o que tienen un hematoma contenido en el mediastino. Y pues la hipotensión recurrente o persistente se puede deber a la presencia de otro sitio de sangrado no diagnosticado, por lo que debe ser buscado. Y los signos y síntomas están generalmente ausentes. Hay que sospecharla ante la presencia del mecanismo de lesión, ya sea por una desaceleración rápida y hallazgos radiológicos que obliga a seguir evaluando al paciente con estudios más específicos. Y pues existen signos radiológicos concomitantes que suelen indicar la posibilidad de una lesión vascular grave en el tórax y que pueden o no estar presentes. Estos son el ensanchamiento del mediastino, la obliteración del botón aórtico, la desviación de la tráquea hacia la derecha, la depresión del bronquio principal derecho, el oscurecimiento de la ventana aortopulmonar, la desviación del esófago hacia la derecha, el ensanchamiento de la línea paratraqueal, el ensanchamiento de la interfase paravertebral, la presencia de una sombra pleural apical, un hemotórax izquierdo o una fractura de la primera o segunda costilla o de la escápula. Y es raro pues que no existan anormalidades en la placa de tórax de pacientes con una lesión de grandes vasos. Y pues ante la mínima sospecha de una ruptura aórtica, el paciente debe ser evaluado por una institución que tenga la capacidad para tanto para diagnosticar como para reparar la lesión. Y aquí se prefiere la tomografía helicoidal de tórax con contraste, ya que ha demostrado ser un método muy eficiente. Este ha servido también como tamizaje para la evaluación de los pacientes en los que se sospecha lesión aórtica cerrada. Sin embargo, los resultados no son fiables y se debe realizar una ortografía también. Y pues si en la TAC sale positiva una ruptura, se debe realizar una angioTAC o una aortografía para valorar la extensión de la lesión. Y el ecocardiograma transesofágico también en estos casos puede ser útil, ya que es un método mínimamente invasivo. Y pues el tratamiento consiste en la reparación primaria de la aorta, o en la resección del área traumatizada y colocación de un injerto. Siguiente. Bueno, ahora hablando de la ruptura traumática del diafragma, esta es diagnosticada con mayor frecuencia en el lado izquierdo. Aquí se debe probablemente porque el hígado oblitera el defecto o protege el lado derecho del diafragma, mientras que la aparición de intestino, estómago o la sonda nasogástrica se detectan con mayor facilidad en el lado izquierdo del tórax. Y pues el trauma cerrado aquí puede producir grandes desgarros que llevan a la herniación, mientras que el trauma penetrante produce perforaciones que pueden tardar algún tiempo para desarrollar una hernia diafragmática. Aquí las lesiones del diafragma pueden pasar desapercibidas. Y pues la presencia de elevación del diafragma derecho en la radiografía de tórax puede ser el único hallazgo de lesión derecha. Y si se sospecha de laceración de diafragma izquierdo, hay que colocar una sonda nasogástrica y si esta aparece en el tórax, ya no se necesitan más pruebas para confirmar el diagnóstico. A veces no se llega a identificar ni con radiografía ni con tomografía, por eso es necesario un estudio gastrointestinal con contraste cuando el diagnóstico no está tan claro o estudios mínimamente invasivos como sería la toracoscopía o la paroscopía.
Y pues el tratamiento es una reparación directa. Siguiente. Aquí, ahora hablando de la ruptura esofágica por trauma cerrado, tenemos que las lesiones del esófago es más común en el trauma penetrante, aunque es raro que suceda por trauma cerrado. Pero si llegan a suceder, estas pueden ser fatales si no se hace el diagnóstico a tiempo. Y aquí el cuadro clínico del paciente es idéntico al de ruptura esofágica postemética y pues debe ser tomado en cuenta en cualquier paciente con neumotórax izquierdo o hemotórax sin fractura costal que ha recibido un golpe severo en la parte baja del esternón o el epigastrio y que presenta un shock desproporcionado con respecto a la lesión aparente. También en quien presente contenido intestinal o gástrico por medio del tubo torácico después de la sangre en el drenaje pleural. Y aquí pues el tratamiento consiste en el drenaje amplio del espacio pleural y del mediastino con reparación directa de la lesión a través de una toracotomía cuando sea posible. Y pues aquí se menciona que mientras más temprano se realice la reparación, es mejor el pronóstico para el paciente. Siguiente. Y pues hablando de otras manifestaciones de lesiones torácicas, existen otras lesiones torácicas significativas que incluyen lo que es el enfisema subcutáneo, la lesión por aplastamiento y las fracturas costales de esternón y de escápula que deben de ser diagnosticadas durante la revisión secundaria. Aunque estas lesiones no ponen en peligro la vida de inmediato, pueden llegar a causar un daño significativo. Primero, pues tenemos el enfisema subcutáneo, que puede ser el resultado de una lesión de la vía aérea, de una lesión pulmonar o más raramente de una lesión por explosión. Este no tiene tratamiento, pero sí se debe tratar las lesiones que causaron esta situación. Y aquí se debe colocar un tubo de tórax en el lado del enfisema ante la necesidad de ventilación con presión positiva por posible desarrollo de un neumotórax. Atención. Y pues los hallazgos asociados, hablando ya de una asfixia traumática, aquí los hallazgos asociados a una lesión del tórax por aplastamiento incluyen la presencia de plétora y petequias en la parte superior del torso, la cara y los brazos secundarias a una compresión aguda y temporal de la vena cava superior. Aquí puede presentarse edema masivo, incluso también un edema cerebral. Y aquí pues las lesiones asociadas, igual que en el enfisema, deben de ser tratadas. Y hablando de las fracturas costales del esternón y de la escápula, las costillas pues es el componente de la caja torácica que más frecuentemente se lesiona y las fracturas costales generalmente son significativas ya que pueden alterar la movilidad del tórax y producen un dolor que dificulta la ventilación, oxigenación y una tos efectiva. Y pues hablando de una fractura en las costillas superiores, que serían la primera, la segunda y la tercera, están protegidas por la escápula, el húmero y la clavícula junto con todos sus músculos. Sin embargo, si se llega a fracturar la escápula, la primera o segunda costilla o el esternón, sugiere una lesión de tal magnitud que colocan la cabeza, el cuello, la médula espinal, los pulmones y los grandes vasos en riesgo de una lesión asociada grave. Y aquí pues los pacientes alcanzan un índice de mortalidad del 35%. Si hablamos de una fractura de esternón y escápula, esta nos puede indicar que el paciente sufrió un golpe directo y se indica la reparación quirúrgica. Y pues también se debe tener en cuenta una lesión cardíaca o una contusión pulmonar en una fractura de esternón. Si hablamos de una fractura en las costillas medias, que son la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena, son las que mayormente se fracturan en un trauma cerrado. Y pues una compresión anteroposterior del tórax desplaza las costillas hacia afuera
y estas se vienen fracturando de la parte media. En estos casos, los extremos de las costillas fracturadas pueden dirigirse hacia el tórax y pueden llegar a producir un hemotórax o un hemotórax. Y pues, como ya les mencioné, un paciente joven tiene una pared torácica más flexible y es menos susceptible a fracturas costales. Pero pues si se llega a presentar un paciente joven con una fractura costal, significa que la fuerza del golpe fue demasiado fuerte. Y pues en fractura de las costillas bajas, que vienen siendo la 10, 11 y 12, debe sospecharse una lesión hepatoesplénica. Aquí los pacientes frecuentemente presentan un dolor localizado, un dolor a la palpación y la crepitación, junto con la deformidad visible. Y pues se debe obtener una radiografía de tórax para excluir lesiones intratorácicas. Y si estamos hablando de pacientes ancianos con fractura costal, aquí se duplica la incidencia de neumonía y mortalidad con respecto a los pacientes jóvenes. Y está contraindicado poner ya sea telas adhesivas, cinturones costales o hacer una fijación externa. Y pues lo más importante de las fracturas costales del esternón y la escápula es que debemos aliviar el dolor a los pacientes para facilitar la ventilación adecuada. Y es todo por nuestra parte. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una duda. A ver. ¿La presión venosa solamente se puede evaluar a través de la central o hay otra manera de evaluarla? Pues la presión venosa periférica, que es la que toma usted con el baumanómetro. Ah, La presión venosa. O sea, la presión venosa se toma de dos maneras, periférica y central. ¿Sí? La periférica es la que toma usted con el baumanómetro. La central, pues es la que se toma directamente en la vena cava justo antes de entrar al corazón y como pues ahí no se puede poner un baumanómetro ni nada, pues se pone una columna de agua y se toma en centímetros de agua. ¿pero cuál sería la diferencia con la arterial? Con la arterial, que la arterial es fuerte, ¿no? Bueno, la arterial es la de 120/80, es la que toma, se puede tomar presión venosa periférica también, perdón, no es la que toma con el baumanómetro, gracias por la aclaración, con el baumanómetro pues es la arterial. Son presiones grandes, por eso se miden en milímetros de mercurio. Si queremos tomar una presión venosa con milímetros de mercurio, realmente nunca va a marcar porque no es tan alta la presión. Es más fácil elevar un centímetro de agua con la presión venosa que elevar un milímetro de mercurio, ¿no? Pero sí se puede tomar la presión venosa periférica también. ¿Cómo? De la misma forma, nada más que con centímetros de agua. Siempre se tiene que tomar en relación a la altura del corazón, ¿no? Entonces, si está acostado, por ejemplo, y que es más o igual que la presión arterial, tienes donde va a poner la columna de agua o el punto cero, tiene que estar a la altura del corazón. Pero no es tan exacto como la presión venosa central. Por eso es que se prefiere eso. Esto es muy importante del tórax. Ah, bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor. A ver. Por ejemplo, mencionaron la toracotomía de reanimación, que es cuando el paciente llega sin pulso, pero todavía tiene actividad cardíaca. Y, por ejemplo, los pulsos que clasifican para la reanimación con el de choque es, por ejemplo, la actividad cardíaca sin pulso. Entonces, hacemos la toracotomía de reanimación solamente si el paciente tiene alguna herida penetrante en tórax.
O sea, eso es lo que Así hacemos es. primero y no el de choque con la electricidad. Así es. La otra es reanimación, es RCP, ¿no? Pero si tenemos una herida penetrante, ahí el problema es que se está vaciando el corazón por esa lesión penetrante. Entonces hay que hacer la toracotomía para tapar el agujero que tiene y ayudar a bombear el corazón, porque si estamos por fuera y bombeando, pues lo único que vamos a estar haciendo es expulsando la sangre fuera del corazón y no a través de las arterias, ¿no? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, trauma de tórax es una patología muy común, tanto por arma penetrante como por contuso. Cuando tenemos, lo decíamos la semana pasada, cuando tenemos un niño que tiene un trauma, una contusión pulmonar, quiere decir, es un punto que hay que tomar muy en cuenta, porque como las costillas no están calcificadas, son muy flexibles. Y para que haya alcanzado a lesionar el pulmón, quiere decir que el trauma fue muy severo. Lo mismo cuando tenemos un adulto y que tenemos un trauma contuso, una contusión pulmonar con todo y fracturas. Aquí como tenemos un pulmón que además ya está cansado, es muy fácil que hagan un edema pulmonar de esa zona que se puede extender. Por eso, siempre, y no olvidarnos que lo primero es la A, la B y la C, y hay que mantener una adecuada oxigenación. ¿Cuáles patologías son más urgentes, si lo queremos poner así, en el trauma de tórax? Digo, sin dejar de ver que es evidente y que es urgente todas. Las que son por ejemplo, el neumotórax a tensión, que fue el primero que colocaron, ese es más urgente que un neumotórax abierto. ¿Por qué? Porque como bien pusieron, y sí se notaba en la radiografía que mencionó, la cavidad torácica en ese pulmón se va llenando de aire y comprime tanto el pulmón que desplaza el pulmón, pero desplaza también las estructuras mediastinales y se compromete el bombeo del corazón. Y realmente esos pacientes sí se mueren en cuestión de minutos, a diferencia de un neumotórax abierto. ¿Cuál otra patología también nos puede causar una muerte más rápida que otras en el trauma de tórax? Es el taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque si es muy grande, sucede lo mismo, comprime el corazón, no puede bombear y vamos a tener, puede sobrevenir el paro cardíaco. Por eso lo que mencionaba también de la triada de Beck es muy importante. ¿Por qué? Porque en un neumotórax simple o en un neumotórax a tensión podemos tener también los signos de plétora yugular, de ausencia de ruidos cardíacos, y de disminución de los pulsos. Perdón, plétora yugular y disminución de los pulsos. La única diferencia con el taponamiento cardíaco es que no vamos a tener que vamos a tener ausencia de ruidos pulmonares en el neumotórax a tensión y en el taponamiento cardíaco no. Y la otra, bueno, que fueron de las últimas que mencionaron en lo que es la ruptura aórtica, pues imagínense, es la principal arteria. Cuando entran a cirugía, si les toca entrar a cirugía de corazón, ustedes van a ver o entran conmigo en una cirugía de donación de órganos, van a ver cómo es cualquier lesión y se vacía el individuo, ¿no? Entonces, la ruptura de aorta también es una de las patologías que ocasionan el deceso del individuo. Todas las demás nos pueden dar tiempo, pero ojo, tenemos que sospecharlo. Por eso, repito otra vez, nunca olvidar en el paciente traumatizado el seguir la evaluación primaria, que es ¿cuál, María José? ABCD, que es vía aérea, circulación, esa. Vía aérea con
haciendo como que el paciente tiene lesión cervical. O como, Vía aérea no haciendo. Vía aérea con, ¿cómo es? Con control de columna cervical. ok. B, ¿es qué? Es respiración. Luego la C, circulación. Manteniendo qué saturación. Mande, es que se trabó. Manteniendo qué saturación. Mayor a 98, según yo. ¿A cuántos litros por minuto? Ay, eso no sé. A ver, ¿quién le De, dice? de Iliana, 12, ¿a cuántos litros por De minuto? Ah, 12 bueno, a 15. de 12 a 15 litros por minuto. La C, Dora, ¿qué es? Circulación. ¿Y cómo se aplica? C, y se hacen dos, ¿qué? Dos catéteres. Uno chico, ajá, uno chico y Chicos y cortos, es decir, de un calibre de 14 o 16 gauches por venas periféricas. Con solución, ¿qué? ¿Qué solución, Lolita? Se le aplica en la C al paciente politraumatizado. O Giselle. No están. Y se me hace que ya las agarramos en curva. Ah, ya. Isotónica. Ah, a ver. ¿Qué estábamos diciendo? ¿Qué solución se utiliza? Ajá, ¿cuál es? La isotónica. ¿Cuál es esa? La de Harman. La de Harman. ¿Y si es isotónica? Sabe.